Vamos a hacer un resumen conceptual de la unidad 7, en la cual se trata singularidades en contornos abiertos. Las principales singularidades de contorno abierto que se hallan y que se usan habitualmente en los canales son los vertederos. Los vamos a estudiar: vertedero en pared delgada, vertedero en pared gruesa, y después vamos a analizar a través de una metodología de resolución las distintas otras singularidades que se pueden producir en los canales, como son los estrechamientos de sección, los escalones de fondo, y cómo calcular las pérdidas de carga en esas singularidades de contorno abierto. Bueno, los vertederos desde el punto de vista hidráulico es el escurrimiento que se verifica sobre una barrera cuando ésta se interpone en una canalización abierta. Si consideramos que solamente es la singularidad, o sea, la parte física de la singularidad, el vertedero es la barrera que se interpone al escurrimiento en el canal. Sirve para diversas aplicaciones, principalmente para medir caudales, aforar canales, medir a través de distintas magnitudes el cálculo de caudales. También se usa mucho para control de excedencias en las presas. Ahí tenemos un gráfico en el cual tenemos la barrera que se interpone al escurrimiento, la barrera vertical, el estrechamiento de la línea de corriente inferior que pasa por encima de la cresta, se contrae y después cae. Esto se da principalmente, esta caída, por el efecto de la fuerza de la gravedad sobre el chorro de caída. El punto de contacto, en este caso es un vertedero en pared delgada, y el punto de contacto entre el paramento y el agua es lo que llamamos la cresta del vertedero, y es la característica que hace que el vertedero sea en pared delgada. En este caso es un punto en el dibujo. Si lo viéramos en 3 dimensiones, es una línea perpendicular a la pantalla, que sería la línea de contacto del agua con el vertedero. Como en ese caso no tenemos superficie de contacto, no hay pérdida de carga por frotamiento. Les decía que la línea de corriente inferior se estrecha para poder pasar por encima de la cresta y después cae por la acción del peso propio del agua y la acción de la gravedad. Sobre la cresta del vertedero se verifica la altura crítica y la carga hidráulica sobre el vertedero se mide aguas arriba del paramento de la barrera a una distancia mayor que 4 veces h hacia aguas arriba. Se mide desde la paralela al fondo por la cresta hasta el nivel libre del agua. A es la altura de la barrera y la suma de h más a es lo que llamamos la altura total aguas arriba. Aquí es donde se mide la velocidad de llegada al vertedero. Esa velocidad de llegada, ya vamos a ver enseguida, tiene que cumplir determinadas condiciones. Y esta sección de llegada es la que se considera para medir la carga hidráulica. ¿Por qué en esa sección? Porque a medida que yo me voy acercando al vertedero existe una depresión del nivel libre del agua, y por lo tanto si coloco la regla linimétrica en cualquier otra sección, ese h va a ir cambiando. La otra consideración que hay que tener en cuenta es que la caída del chorro es una caída libre, o sea, hay presión atmosférica tanto por debajo como por encima del chorro. Eso es lo que se llama un chorro libre. Hacia aguas abajo se produce el movimiento, la altura de agua que genere el movimiento permanente y uniforme que depende de la pendiente del canal. Estos rulitos que aparecen acá en el dibujo corresponden con las aguas muertas. Si bien la línea de corriente inferior se estrecha para pasar por encima del vertedero, aguas abajo o abajo de esa línea de corriente hay agua muerta. Genera empuje sobre la barrera, pero no genera variación de la cantidad de movimiento. Estos son los elementos del vertedero: la lámina vertiente, que sería el agua que vuelca por encima del vertedero, conocida también como la napa; el umbral o la cresta, que sería el límite superior de la barrera, y en el caso del vertedero delgado es el punto de contacto con el agua, es un punto y no una superficie. Ya vamos a ver que el umbral o cresta para el vertedero grueso es una superficie. La longitud del vertedero, que es la distancia que existe entre las paredes verticales que limitan el umbral, puede o no coincidir con el ancho del canal. La carga hidráulica H, que ya vimos cómo se mide, la altura de la barrera del vertedero, y el sacado, que sería la sección llena de agua que vierte por encima del umbral y que se observa cuando miramos desde aguas abajo hacia aguas arriba al vertedero. Eso es lo que se llama el sacado.
¿Cómo se clasifican los vertederos? Por su forma se pueden clasificar en rectangulares, trapeciales o triangulares. Esta es la forma del sacado del vertedero, lo que se ve desde aguas abajo hacia aguas arriba. En función de esa forma, el caudal, la ecuación de gasto sería, va cambiando, el coeficiente de gasto va cambiando. Según la inclinación del paramento, puede estar inclinada hacia aguas arriba o inclinado hacia aguas abajo. Cuando está inclinado hacia aguas arriba, la curvatura de la línea de corriente inferior experimenta mayores cantidades de cambios, porque se cambia la curvatura en este sentido, cambia así y vuelve a cambiar para pasar por encima del vertedero. En cambio, cuando está inclinado hacia aguas abajo, la misma inclinación hace que la línea de corriente tenga menos cambios de curvatura. Hay que recordar que cada cambio de curvatura implica cambios en el vector velocidad y eso se cuantifica a través de un aumento de las pérdidas de carga. Por lo tanto, el coeficiente de gasto de este vertedero cuya inclinación es hacia aguas arriba es menor que el coeficiente de gasto de un vertedero con inclinación aguas abajo, ya que las pérdidas de carga son menores. Y acá tenemos aplicaciones de alfa. Alfa se mide desde la vertical hacia el paramento. Cuando el paramento está inclinado hacia aguas arriba, o sea, el alfa se mide hacia la izquierda, se considera negativo, y hacia la derecha se considera positivo. O sea, hacia aguas abajo positivo, hacia aguas arriba negativo. Y ahí tenemos distintos valores de alfa. Por ejemplo, acá sería pi sobre 2, cuando está inclinado hacia aguas arriba aparte. Hacia aguas abajo sería menos pi sobre 2 hacia aguas arriba, más pi sobre 2 hacia aguas abajo. Y pi para el caso del vertedero con el borde recto y hacia abajo. Según el comportamiento hidráulico tenemos vertederos en pared delgada, aquellos en los cuales el espesor es menor que 0,5 de H, y vertederos en pared gruesa, aquellos en los que el espesor es mayor que 3 veces H. En pared delgada ya lo hemos visto, el contacto del agua con el vertedero es un punto o una línea en el espacio, no hay frotamiento, mientras que en el caso del vertedero en pared gruesa existe no solo en los mismos cambios de curvatura de la línea de corriente inferior, pero existe un contacto del agua con una superficie, que sería la cresta del vertedero, que tiene una cresta ancha. Hay pérdida de carga por frotamiento, en el caso del vertedero en pared gruesa, aparte del estrechamiento de esta línea de corriente que se viene estrechando para pasar por encima del vertedero. El vertedero perfecto se calcula la ecuación de gasto multiplicando el coeficiente de gasto de vertedero perfecto por la longitud del vertedero, por la carga hidráulica, por la raíz de 2GH. H está elevado, en este caso, a la 3 medios, un medio dentro de la raíz y uno fuera de la raíz. ¿Cuáles son las condiciones de vertedero perfecto para que se tienen que verificar? Que sea pared delgada con un espesor menor que 0,5 de H. El espesor del paramento se mide como el espesor de la pared. H se mide desde la cresta del vertedero hasta el nivel libre del agua en una sección mayor, alejada a una distancia mayor que 4 veces H del paramento. La contracción de fondo completa, que se considera cumplida cuando se cumple esta condición matemática. H grande es la suma de H chica más A, mayor que 4 veces H. Y si hacemos algunas operaciones acá, restándole restándole un H al 4, quedaría A mayor que 3 veces H. La contracción lateral nula, que significa que la longitud del vertedero coincide con el ancho del canal. Estamos considerando el ancho del canal con L mayúscula y la longitud del vertedero con L minúscula. En este caso, el vertedero es perpendicular a la corriente y tiene un ancho igual al ancho del canal. En este caso tenemos estrechamientos laterales, por lo tanto la longitud del vertedero es menor que el ancho del canal. Velocidad de llegada nula o menor que 0,3 metros sobre segundo. Paramento vertical, velocidad de llegada nula. ¿Y dónde se mide la velocidad? En la sección de llegada que ya habíamos aclarado. Calculando caudal dividido el ancho del canal y dividido la altura H grande, que es la suma de la carga hidráulica más la altura de la barrera. Paramento vertical, umbral horizontal y sección de sacado rectangular. Paramento vertical, alfa vale 0. La barrera es perpendicular a la corriente y la arista o
la barrera tiene un desarrollo horizontal o paralelo al fondo, de modo que la altura de la barrera A es constante. O sea, el umbral es horizontal. Eso significa esta partecita que está acá, umbral horizontal, paramento vertical y sacado rectangular. O sea que un vertedero trapecial y un triangular no cumplen las condiciones de vertedero perfecto. Y la última condición es que la lámina sea libre, o sea que el chorro de caída tenga presión atmosférica por encima y por debajo. Eso significa lámina libre. Fíjense que está la contracción de fondo completa, la depresión de la altura libre del agua en correspondencia con el acercamiento al vertedero. Acá se produce la altura crítica y la caída. Y este chorro de caída tiene presión atmosférica aguas arriba y aguas abajo, o sea, por encima y por debajo. El coeficiente de gasto, cuando se cumple todas esas condiciones de vertedero perfecto, se puede adoptar en cualquiera de estos valores. Estos son distintos autores que lo que hicieron fue desarrollar experiencia de laboratorio en vertederos y obtuvieron valores de origen experimental. Bucinex un 0,4232, Chipoletti 0,42, Bazin depende de H, pero empieza en un 0,40. Eichel 0,41 y otra función de H, King también depende de H, Fries también depende de H, Francis 0,416, o sea que para el caso del vertedero en pared delgada, el coeficiente de gasto ronda el valor de 0,40, 0,40, 0,41, 0,42. No hay mucha dispersión de valores en función de los distintos desarrollos experimentales que realizaron distintos autores. Cuando no se cumple alguna condición de vertedero perfecto, al igual que hacíamos con los orificios, hay que corregir a través de coeficientes de corrección. Por ejemplo, el coeficiente de Francis es el que se aplica cuando no se cumple contracción lateral nula. Se multiplica este coeficiente C3 por el coeficiente de vertedero perfecto. Si estamos adoptando el de Bucinex, 0,42 por C3, corrige la condición de contracción lateral nula. Este n sería el número de lados que pueden producir o se puede producir la contracción, h es la carga hidráulica y L es la longitud del vertedero. Este n puede ser 1 o 2 o 0. Si no hay contracción lateral, este n vale 0 y C3 vale 1. Cuando se contrae solo un lado, n vale 1. Cuando se contraen los dos lados, n vale 2. El valor máximo de n es 2. Este otro coeficiente corrige contracción lateral nula y velocidad de llegada nula. Fíjense que es el mismo C3 de antes con otro, considerando la diferencia de cargas hidráulicas, si se tiene en cuenta la velocidad de llegada nula, que en este caso sería no nula. El coeficiente de Bazin, que corrige contracción de fondo completa y velocidad de llegada nula, juntas, C24, esto se corrige junto porque en realidad son dos condiciones que van muy vinculadas entre sí, ya que si la velocidad de llegada es muy grande, o sea, es mayor a 0,3 metros sobre segundo, es muy posible que no haya contracción de fondo completa, o sea que la corriente vaya tan rápido que no le dé espacio a la línea de corriente inferior a levantarse completamente y pasar por encima del vertedero. Esta velocidad de llegada, el 0,3 metros sobre segundo, como límite para la velocidad de llegada nula, considerar valores menores considerando velocidad de llegada nula, es porque lo que se corrige es la altura de velocidad que produce esa velocidad, o sea, el u cuadrado sobre 2g. 0,3 al cuadrado es 0,09 y 2g es prácticamente 20, entonces la cantidad de energía que suma ese 0,09 dividido 20 es muy pequeña. Entonces, por eso se puede considerar despreciable. Y el límite, en lugar de ser 0 para la velocidad, es 0,3. Ahora, cuando la velocidad es mayor a 0,3 metros sobre segundo, el u cuadrado sobre 2g, que es la energía que le aporta la velocidad al Bernoulli, con el que se calcula la carga hidráulica, digamos, del vertedero, es más importante. Entonces ahí ya sí no se puede despreciar. Este otro coeficiente se aplica cuando no se cumple la condición de velocidad de llegada nula. La diferencia con el anterior es que ya tenemos multiplicado el 0,42 por el coeficiente de contracción.
Este es el de Haley, que engloba 3 condiciones: contracción de fondo incompleta, contracción lateral nula y velocidad de llegada nula. C234. Estos numeritos están relacionados con la forma en que se ordenaron las condiciones de vertedero perfecto. Por eso aparece el C234. C5, que corrige la condición de pared vertical, o sea, cuando el paramento está inclinado hacia aguas arriba o hacia aguas abajo. Si estaba inclinado hacia aguas arriba, el caudal disminuye, porque disminuye m. Este alfa se considera negativo, entonces este coeficiente es menor de 1. Mientras que cuando está inclinado hacia aguas abajo, el Q aumenta porque m aumenta. El alfa se considera positivo y esta ecuación me da un coeficiente mayor de 1. Entonces aumenta más el coeficiente de gasto respecto de la pared vertical. Y también tenemos la corrección cuando el desarrollo del vertedero, en lugar de ser perpendicular a la corriente, es inclinado respecto de la corriente. Estas serían las paredes del canal y este es el vertedero. El ángulo de inclinación es gamma. O sea, la longitud L del vertedero es mayor que el ancho del canal, en este caso. El C5 es 0,8 por 0,20 por el seno de gamma. Coeficiente de gasto, coeficiente de corrección, perdón, que multiplicado por el coeficiente de gasto nos da el coeficiente corregido, cuando la longitud del vertedero supera el ancho del canal. Para eso, ¿qué pasa? El vertedero, en lugar de estar perpendicular a las paredes, tiene que estar cruzado, inclinado respecto de las paredes. Otra aplicación muy importante es el vertedero Chipoletti, que se usa mucho para forar, tiene forma trapecial, y si se respetan todas estas dimensiones geométricas, la ecuación de gasto es 1,86 por L, que es la longitud inferior, por H a la 3 medios. Esto se usa mucho para forar transitoriamente canales no revestidos. Esto se fabrica en una chapa metálica y se hinca en el suelo, y entonces, en función de que las condiciones geométricas se cumplen, la ecuación de gasto queda fija, y entonces yo mido la carga hidráulica y puedo ir calculando el caudal que está circulando. Y ahí tenemos otros perfiles de vertedero: el perfil Krieger, el perfil Ballester, el perfil Gandolfo, perfiles que no se ajustan a un vertedero en pared delgada, por supuesto, porque el ancho de la cresta es más importante. Estos se usan mucho, ya lo van a ver en obras hidráulicas, en los azudes, en las presas de derivación. Puede ser paramento vertical, un arco de circunferencia, una tangente y una recta tangente, y después otro arco de circunferencia, que es lo que se llama la gola, y una sección horizontal. Cada uno de estos perfiles tiene un coeficiente de gasto asociado a la carga hidráulica, principalmente. El otro ejemplo de vertederos que se puede dar es los sumideros. El vertedero, en lugar de ser lineal, tiene un desarrollo circular. En este dibujo lo que tenemos es como un corte, digamos, de ese cilindro alrededor del cual el agua vuelca desde afuera hacia adentro del cilindro. Desde afuera hacia adentro del cilindro. Por lo tanto, la longitud del vertedero es una longitud que sería el perímetro de una circunferencia, pi por diámetro. El diámetro, y si se cumplen algunas condiciones geométricas, que el diámetro es mayor que 0 veces 0,8 de h, el m se puede tomar como 0,42 siempre y cuando el paramento tenga ese aguzamiento que haga que el contacto entre el agua y la superficie sea un punto. Ahí se ve cómo cae hacia el interior del cilindro el agua. Esa cruz que cruza la superficie está relacionada a evitar vórtices. Y porque esos vórtices, si caen muy rápidamente, hay un aumento importante de la velocidad y eso origina vórtices que pueden originar succión. Esa cruz lo que evita justamente es esos vórtices. Es como una cámara de carga. La cámara de carga del sifón de cruce del río Mendoza. Bueno,
como para tener una referencia de dónde sale el 0,42 al que hacíamos referencia con la teoría de Boussinex, sale de hacer un estudio analítico del escurrimiento sobre el vertedero en pared delgada y teniendo algunas hipótesis simplificativas. En la sección contraída, la trayectoria de las partículas resultan todas concéntricas, son todas arcos de círculo. La sección contraída es la sección que está por encima de la cresta del vertedero. Y ahí también se produce la altura crítica, en esa sección contraída. Si se cumplen esas dos condiciones, el coeficiente de gasto es 0,4232. Bueno, el vertedero triangular también habíamos dicho que es otra forma de vertedero. Ahí tenemos un par de fotos, generalmente se usa en los laboratorios. La carga hidráulica está elevada a las 5 medios, si nos fijamos en la ecuación. Eso hace que sean muy sensibles los caudales a las cargas hidráulicas. Hay que tener mayor precaución para medir la carga hidráulica porque el error se magnifica, pero el intervalo de caudales que se puede medir con una variación de H es más grande que para el caso de un vertedero lineal. Se usa mucho en laboratorio, como les decía, tal como aparece en la fotografía. Este es el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería. En este caso, el ángulo que se genera al centro es un ángulo a 90 grados. Se perfilan en chapa, igual que los trapeciales. Se hace el biselado para que el contacto del agua con el vertedero sea una línea. Y la ecuación de gasto es un coeficiente K por H a las 5 medios. Si alfa vale a 45, o sea que el ángulo al centro es 90 grados, ese coeficiente K vale 1,25. Y entonces la ecuación de gasto es constante. Uno mide H, aguas arriba, separado una distancia hacia aguas arriba de la cresta del vertedero, que es el puntito que está ahí, del triangulito, eso que está ahí. Y en función de esa medición de H puede calcular el caudal con la ecuación de gasto. Ahí está el dibujo en perfil longitudinal y en sección transversal, que sería visto desde agua abajo hacia aguas arriba. En todo lo que es el desarrollo matemático de la ecuación de gasto lo pueden ver en la guía de estudio. Bueno, ¿cuál es el efecto que produce el vertedero sobre la canalización? O sea, yo tengo una canalización en movimiento permanente uniforme y coloco un vertedero. Genero una impermanencia porque estoy haciendo una modificación del caudal, una especie de transitorio, generando distintas condiciones de acuerdo al tipo de régimen que tenga el canal. Si el régimen es de torrente, tal como lo habíamos dicho, el agua se contrae hacia arriba de la barrera, salta la barrera y cae. Cuando cae, aumenta su velocidad. Entonces, en el chorro, la velocidad es una velocidad de torrente porque es mayor que la velocidad crítica. Se estrecha la sección, genera una sección menor que la crítica y una velocidad mayor que la crítica. Ahora, el problema principal está en que hay un torrente en la caída y otro torrente en el canal. O sea que pasamos de torrente a torrente. No hay resalto hacia aguas abajo de un vertedero si el régimen es de torrente. Pero sí generan ondas de traslación que solo pueden trasladarse hacia aguas arriba, porque la velocidad con la que se mueven es la velocidad crítica, se trasladan hacia aguas arriba, pero no pueden trasladarse hacia aguas abajo. Se trasladan hacia aguas abajo, pero no se pueden trasladar hacia aguas arriba, ya que en esta sección tenemos la altura crítica. Al tener la altura crítica, esas ondas no pueden remontar la corriente. En el caso de los vertederos, de los regímenes de torrente. Y en el caso del régimen de río, el agua se contrae por encima de la barrera, cae, pasamos de régimen de río a régimen de torrente en el chorro, a régimen de río hacia aguas abajo, porque volvemos a las condiciones iniciales, y ese pasaje de torrente a río se hace a través de este resalto. O sea que aguas abajo de un vertedero, cuando en el canal hay régimen de río, siempre hay resalto. Y hacia aguas arriba se genera un remanso producido por el decrecimiento del nivel libre del agua o la depresión del nivel libre del agua producto del acercamiento o la aceleración de la corriente por el estrechamiento de la sección transversal. ¿Qué influencia tiene al revés?
sobre el vertedero el régimen de la canalización. Ahí, ¿cómo va cambiando? Estamos cambiando la carga hidráulica. La carga hidráulica sobre el vertedero. En el primer caso tenemos napa libre, descarga libre. La carga hidráulica la medimos con el valor de H, lo medimos hacia aguas arriba, igual que hacemos, que hemos hecho en las otras circunstancias. Tenemos una carga inicial. Por efectos de un aumento de caudal en la canalización, esa carga hidráulica empieza a aumentar. Al aumentar la carga hidráulica, la velocidad en el chorro de salida es una velocidad mayor. Esa velocidad mayor hace que la caída del agua tenga una aceleración. Esas mayores velocidades lo que hacen son arrastrar las partículas de aire que están por debajo del agua, del chorro de agua. Y eso hace que exista una depresión. La napa se hace deprimida. El chorro de agua, en lugar de tener un salto hacia aguas abajo, lo que hace es pegarse hacia el paramento, hasta llegar al límite en donde la napa es adherida. La napa adherida sería con el coeficiente M3. No hay más aire, aguas abajo del chorro, el chorro está pegado al paramento. El coeficiente de gasto de esa napa adherida es mayor que el coeficiente de gasto de la napa deprimida y mayor que el coeficiente de gasto de la descarga libre. Ahora, si sigo aumentando la altura de agua, puedo llegar a producir hasta napa ahogada o sumergida, que combinada con un aumento de la altura de agua aguas abajo, porque al aumentar el caudal en la canalización no solo aumenta la carga hidráulica sobre el vertedero, sino también aumenta las condiciones, la altura de agua de las condiciones de escurrimiento aguas abajo del canal, generando entonces desde la napa ahogada o sumergida aumenta el nivel aguas abajo y se genera una napa ondulada, que es cuando el vertedero prácticamente está inundado de agua. Ya no se aprecia el resalto propiamente dicho y entonces el coeficiente de gasto va cambiando. La influencia está graficada o está resumida en este gráfico, que se llama el gráfico que inicialmente era el gráfico de Bazin y que Patrickson y Alfaro resumieron todas las experiencias de Bazin en ese gráfico. Entonces lo van a ver en algunos libros como gráfico de Patrickson Alfaro y en otro gráfico de Bazin. Ese gráfico tiene en el eje de las ordenadas la relación HR sobre A. HR es la altura de río, que se llama hacia aguas abajo, A es la altura de la barrera. Y en el eje de las abscisas, H sobre A, carga hidráulica sobre la altura de la barrera. Y en función de esas dos dimensiones uno puede saber en qué punto cae para saber en cuál de las condiciones estamos. Napa superficial, napa adherida, napa ahogada. Y también se puede corregir el coeficiente de gasto en función de esas condiciones. O sea que la sexta condición para corregir el coeficiente de gasto de la sexta condición se usa el gráfico de Patrickson Alfaro que resume las experiencias de Bazin. ¿Qué pasa con los vertederos en pared gruesa? Los vertederos en pared gruesa tienen la particularidad de que el paramento tiene un espesor mayor que 3 veces H, pero menor que 15 veces H. El coeficiente de gasto cambia respecto del vertedero en pared delgada. Tenemos la misma contracción de fondo de la línea de corriente inferior, pero luego la línea de corriente se pega al paramento. Entonces ya habíamos dicho que en ese caso hay frotamiento. Aparte del estrechamiento de esta línea de corriente inferior, hay frotamiento. Si este borde es a 90 grados, es un borde recto, este estrechamiento de la corriente produce también otra ondulación de la línea de flujo, produciendo lo que se llama una pérdida de carga por embocadura. Entonces, tenemos dos pérdidas de carga en el vertedero en pared gruesa. El frotamiento del producto del contacto del agua con la superficie del vertedero y la embocadura, que sería el estrechamiento adicional que se produce al chocar la línea de corriente inferior con este borde recto, se produce ese estrechamiento y después cae. Si se fijan, se pueden fijar que mientras estemos en una barrera angostita, esto tiene casi el mismo comportamiento que un vertedero delgado. Después es como que el chorro quiere caer y el vertedero continúa, entonces se choca contra el vertedero, se pega al vertedero y después cae.
La altura crítica se produce también sobre la cresta, ya ahora no hay una sola sección de contacto, hay muchas, entonces está aguas abajo de la embocadura. En el último tercio del vertedero generalmente se verifica la altura crítica. El coeficiente de gasto se obtiene de hacer el planteo entre el Bernoulli en la sección crítica y el Bernoulli aguas arriba. El desarrollo matemático está en la guía de estudio, y podemos obtener un coeficiente de gasto considerando velocidad de llegada nula igual para el vertedero en pared gruesa igual a 1 sobre la raíz de 2 por 3 medios por más la sumatoria de los factores de resistencia de las pérdidas de carga que se producen dividido 2 elevado a la 3 medios. La sumatoria de esos factores de resistencia son dos, el lambda de embocadura y el lambda de frotamiento. El lambda de embocadura producto de esta contracción más el frotamiento del agua con todo el paramento. Ese lambda de embocadura depende de la forma de la cresta y si hay contracción completa y de la relación, A sobre la altura crítica. Esta relación nos define si la contracción de fondo completa. Ya lo vamos a ver enseguida. Mientras que el lambda de frotamiento se puede calcular en función de la fórmula de Chezy. 2G por E es el espesor del paramento, dividido C cuadrado, que es el coeficiente de Chezy elevado al cuadrado, dividido la altura crítica. 2G sobre C cuadrado, E sobre la altura crítica es el coeficiente, el N, un valor N, coeficiente N, pero que no tiene nada que ver con el coeficiente de Manning. Ese N valía entre 5 y 15. Si adoptamos un valor medio de 10 para N, con un coeficiente de Chezy de 50, que es el que corresponde al hormigón, y un 2G de 20, el lambda de frotamiento es 0,08. Si consideramos una cresta, un ángulo recto y una cresta que se estrecha hacia aguas abajo de ese ángulo recto, el lambda de embocadura se puede considerar un lambda medio de 0,3, 0,33, un tercio. Ese lambda, la suma total sería 0,33 más 0,08 más 3 medios elevado a la 3 medios por la raíz de 2 y la inversa. Me da un coeficiente de gasto del vertedero en pared gruesa de 0,32. Comparado con el coeficiente de gasto del vertedero en pared delgada es menor. Por supuesto que se debe casi exclusivamente a las pérdidas de carga que se producen en el coeficiente en vertedero en pared gruesa, que sería el frotamiento y la embocadura. Para aristas vivas, SM vale entre 0,31 y 0,33. Arista viva es aquel en donde el ángulo está a 90 grados, la línea de corriente inferior se estrecha, choca contra ese ángulo a 90 grados, se estrecha más y ahí está ese lambda de embocadura y luego se pega y cae. Mientras que para las aristas redondeadas entre 0,34 y 0,38, en la línea de corriente inferior se pega, ya no tenemos más el ángulo a 90 grados. El arista está redondeada, entonces la línea de corriente se pega a ese borde redondeado y no hay prácticamente en pérdida de carga por embocadura, es cero. Solamente hay frotamiento. Eso hace que al disminuir las pérdidas de carga el coeficiente de gasto aumente cuando la embocadura está redondeada, a diferencia de la embocadura de aristas vivas, que el coeficiente disminuye de 0,31 a 0,33. ¿Cuáles son los coeficientes de corrección? Para eso hay que recordar cuáles son las condiciones del vertedero en pared gruesa. Si el espesor, primero que sea en pared gruesa, que el espesor sea mayor que 3 veces H, que haya contracción de fondo completa, o sea, cuando A sobre la altura crítica es mayor que 3,5, A es la altura del paramento y HC es la altura crítica que se produce en la cresta del vertedero. Contracción lateral nula, o sea, L grande es igual a L chica, ancho del canal dividido a longitud igualado con la longitud del vertedero, velocidad de llegada nula o menor a 0,3 metros sobre segundo, umbral horizontal y perpendicular a la corriente y paramento vertical, y chorro libre o caída libre. Suponiendo que se cumplen esas condiciones, yo puedo tomar como coeficiente de vertedero en pared gruesa el deducido analíticamente de plantear el Bernoulli entre la sección crítica y la sección aguas arriba, que es el que manejamos recién para la comparación. El factor de frotamiento, como les dije, se calcula en función de la ecuación de Chezy y queda 2G sobre C cuadrado, coeficiente de Chezy al cuadrado, por E sobre la altura crítica. Este E sobre la altura crítica lo llamamos N, y esto sería 20 dividido 50 al cuadrado, 0,008 de N.
La altura crítica se calcula como la raíz cúbica de Q cuadrado L cuadrado G. El factor en la embocadura, si la arista es redondeada, el lambda de embocadura es 0. Ahora, si la arista no es redondeada, hay que verificar si se cumple o no la contracción de fondo completa. Si no se cumple la contracción de fondo completa, o sea que A sobre la altura crítica es menor que 3,5, el lambda de embocadura se lee de esta tabla, que está sacada de Domínguez. Y en donde los valores intermedios de A sobre H pueden interpolarse para encontrar ese lambda de embocadura. Si se cumple la contracción de fondo completa, o sea que A sobre la altura crítica es mayor que 3,5, el coeficiente de gasto directamente se obtiene de esta curva, que también está sacada de Domínguez, y que sale de aplicar la ecuación que vimos recién, obtenida analíticamente. En donde fíjense que acá todos los A sobre H son menores a 3,5 porque no se cumple la contracción de fondo completa, y acá son mayores a 3,5 porque se cumple la contracción de fondo completa. Cuando hay velocidad de llegada nula, si la arista es redondeada, el lambda de embocadura vale 0 y no aparece acá adentro. Si la arista es viva, el lambda de embocadura depende si se cumple o no la contracción de fondo completa y aparece ese lambda adentro de la ecuación. ¿Qué diferencia esta ecuación respecto de la anterior? Que el numerador deja de ser 1. Cuando hay velocidad de llegada, este numerador pasa a ser 1 más 0,26 h sobre h más a al cuadrado. El denominador es el mismo porque en el denominador están las pérdidas de carga. Y eso no ha cambiado. Cambia solo si hay arista redondeada, el lambda E vale 0, y si hay arista viva, el lambda E es distinto de 0. Si vemos la ecuación de gasto, se transforma en esta ecuación. El m sería 1 más 0,26 h sobre h más a al cuadrado, la raíz de 2, 3 medios, lambda de embocadura, más 0,008 de E sobre 2 veces la altura crítica, por L por H por la raíz de 2GH. Y este E se reemplaza esta altura crítica se reemplaza con la raíz cúbica de Q al cuadrado sobre el ancho del canal por 1 sobre G. La altura crítica es sobre la cresta del vertedero, entonces esta L siempre es la longitud del vertedero, no el ancho del canal. Cuando son iguales, por supuesto, del mismo valor. La cuestión es cuando no son iguales. Entonces tenemos una ecuación implícita porque tenemos el caudal afuera de la ecuación y el caudal adentro de la ecuación. ¿Cómo se resuelve? Por iteraciones sucesivas. Se adopta un coeficiente de gasto inicial, con eso se calcula el caudal, luego con el caudal calculamos la altura crítica, el n, el lambda de embocadura y el m, y ya podemos calcular nuevamente el caudal. Y se comparan los dos caudales. Si son iguales, ese es el caudal que se obtiene del vertedero. Si no, lo que hay que hacer es adoptar ese último caudal de cálculo como caudal inicial de cálculo para determinar la altura crítica, el n, el m y volver a chequear el caudal. ¿Cuándo se termina la iteración sucesiva? Cuando entre dos iteraciones el caudal coincide. Si coincide significa que ese es el valor del caudal que necesitamos obtener. De esta tabla calculamos A sobre H, que es 0,50 sobre 40, la barrera dividió la carga hidráulica, me da 1,25. Entonces con el A sobre H de 1,25 estaría interpolando entre 1,48 y 1,19. De la interpolación entre 0,31 y 0,28. Me da un lambda de embocadura de 0,29. El caudal entonces sería, como no se cumple la velocidad de llegada nula, el numerador es 1 más 0,26 por h sobre h más a al cuadrado. Estos dos ya los puedo colocar porque son datos, h40 y h más a es h grande 0,90. La raíz de 2, 3 medios, el lambda de embocadura que acabo de interpolar, 0,008 de E sobre la altura crítica, que también depende del caudal, sobre 2. La longitud del vertedero 5 metros, la carga hidráulica 0,4, la raíz de 2GH 0,4. Y la altura crítica que se calcula como Q sobre 5 metros al cuadrado, la raíz cúbica de Q sobre 5 metros al cuadrado por 1 sobre G. Entonces, tomamos un coeficiente de gasto inicial, 0,38. Con todos estos factores obtenemos con H y con B un caudal inicial de 2,13. Tenemos la altura de la barrera 0,50 y con la barrera y la carga hidráulica y el 2,13 calculamos la velocidad de llegada.
Con esa velocidad de llegada ya sabemos que es mayor a 0,3, o sea que la velocidad de llegada no se está cumpliendo. Con el caudal que hemos calculado, calculamos la altura crítica y esta ecuación. Con E y la altura crítica calculamos el N, que es 18,91, y el lambda de embocadura, 0,29, que es el que acabamos de interpolar. Entonces ya podemos calcular con M y el lambda de embocadura el nuevo coeficiente de gasto, que sería esta parte de la ecuación de gasto. 1,85 es el caudal. Entonces, este caudal de cálculo pasa a ser ahora caudal inicial. Con este caudal de cálculo vuelvo a hacer lo mismo. Calculo la velocidad de llegada, 0,41 sigue siendo mayor que 0,3. La altura crítica es 0,24. Con ese 0,24 y el espesor calculo el N, que es 20,80. Con el lambda de embocadura 0,29. Con este 20,80 calculo otro coeficiente de gasto, 0,327. Ese 0,327 multiplicado por L por H por la raíz de 2GH me da 1,83, caudal de cálculo, que pasa a ser, no es igual a 1,85, entonces tengo que hacer otra iteración más. Este 1,83 pasa a ser este caudal inicial de nuevo. Calculo con A, calculo la velocidad media de la sección de llegada, 0,41, sigue siendo mayor que 0,3. La altura crítica es 0,239. E sobre la H crítico 20,89 y me da un 0,327. Igual que el anterior, por lo tanto el caudal seguro me va a dar igual que el anterior. Entonces ahí dejo de calcular porque entre estas dos iteraciones ya se igualó el caudal. ¿Qué tenemos? Velocidad de llegada 0,41 mayor que 0,3 y A sobre la altura crítica menor que 3,5, 2,09. No se cumplen las condiciones que se habían supuesto que no se cumplían. Este es el caudal correcto de cálculo. Ustedes dirán, bueno, ¿y si suponemos que sí se cumplen, nos dará un resultado distinto? Bueno, entonces hacemos. Suponemos que sí se cumple la contracción de fondo completa. O sea, A sobre H es mayor que 3,5. El coeficiente M se obtiene de la tabla siguiente porque consideramos velocidad de llegada nula. Se cumple contracción de fondo y velocidad de llegada nula. Entonces M lo saco de este valor. Entonces, en la ecuación sería el coeficiente de gasto por L por H por la raíz de 2GH. También volvemos a resolver por iteraciones sucesivas, pero teniendo la precaución de tomar un M parecido a la variación de coeficiente de gasto para aristas vivas, 0,31 a 0,33. El M, 0,31, M inicial. Calculamos el caudal haciendo 0,31 por los 5 metros por los 0,40 por la raíz de 2GH y obtengo 1,74. Con la altura de la barrera calculo la velocidad, me da 0,39, me sigue dando mayor que 0,3, o sea que ya de entrada vemos que la velocidad de llegada no se va a cumplir. Con este caudal calculamos la altura crítica, con el espesor y la altura crítica calculamos N, 21,66, con N calculamos M. 0,311. Este M, 0,311, es parecido al 0,31 que habíamos hecho aquí. Este M yo lo calculo desde aquí. ¿Qué pasa? N, que es E sobre la altura crítica, es 21,66. El N más grande que llegamos acá para la arista viva es 15. Entonces tomo el valor de M que corresponde a ese N mayor. Con eso calculo el caudal, 1,74. Entonces vuelvo de nuevo a la misma metodología. Tomo este caudal como caudal inicial. Verifico la velocidad, me sigue dando 0,39. No va a dar distinto porque son iguales los valores. La altura crítica es la misma. A sobre la altura crítica 2,16, o sea que seguimos con contracción de fondo incompleta. N, que es E sobre la altura crítica, es 21,61 y me sigue dando el mismo coeficiente, 0,311, que sería el de la tabla aquí. 1,74, o sea que la velocidad de llegada no se cumple y la contracción de fondo completa no se cumple. Entonces, una vez que ya llegamos a esta condición de que no se cumple, calculamos de nuevo todo como no se cumple, que es lo que vimos en la filmina anterior. Entonces, ustedes pueden ver que aun cuando adopten la suposición que no es la correcta, los resultados le van a dar, los van a conducir a esa suposición que es correcta.
a la que es correcta. Bueno, la última aplicación de vertedero es lo que corresponde a vertedero lateral. Hasta ahora siempre hemos visto que el vertedero es frontal a la conducción, o sea, es perpendicular a la corriente. En este caso, el vertedero tiene un desarrollo lineal paralelo a la corriente. El agua está circulando hacia aguas abajo y el vertedero tiene un desarrollo lineal paralelo a la corriente. Es una singularidad en contorno abierto que se usa mucho en hidráulica para eliminar los excesos de agua. Por ejemplo, es la cámara de exceso o la derivación de excesos de agua del canal primario del dique Valle de Uco. Cuando hay un golpe de agua importante, para evitar que ingrese ese aumento de caudal a todo el sistema de riego, el exceso se vuelca y después de volcado se deriva al río. Esta salida de acá termina en el río Tunuyán, que corre, digamos, paralelo al canal en una sección. Entonces se vuelca ese exceso del canal. Ahí lo tenemos a la forma del vertedero lateral en un desripiador, en un desarenador. Esta está sacada desde aguas arriba hacia aguas abajo y esta está sacada desde aguas abajo hacia aguas arriba. O sea, el agua viene en este sentido. ¿Y cómo vuelca agua? Está cayendo agua en forma lateral, o sea, el concepto del escurrimiento y el desarrollo del vertedero es paralelo. Le hace perder la lechada, pierde impermeabilidad, pierde vida útil. ¿Está claro? Bien operado. Bueno, ¿qué particularidad tenemos? Que hay perturbaciones en los extremos del vertedero, a diferencia en el caso del vertedero lineal. El coeficiente de gasto del vertedero lateral y el régimen de escurrimiento del canal. Eso determina que haya cargas distintas sobre el vertedero lateral. A diferencia del vertedero frontal, que la carga hidráulica era la misma en toda la longitud, en el vertedero lateral no. Las perturbaciones en los extremos que se refieren principalmente por los cambios de curvatura de las líneas de corriente. Tenemos un cambio de curvatura al inicio del vertedero lateral. Este es un borde del canal, este es el otro borde del canal en donde está ubicado el vertedero lateral. Parte de las líneas de corriente se mueven para pasar por el vertedero lateral y ahí tenemos cambios de curvatura en el vertedero lateral. Esos cambios de curvatura originan perturbaciones tanto en el lado aguas arriba como en el lado aguas abajo y originan carga hidráulica variable sobre el vertedero. Carga hidráulica creciente cuando el régimen es de río, carga hidráulica decreciente cuando el régimen es de torrente. Estamos simplificando, digamos que la carga hidráulica varía linealmente, en realidad tiene una curvatura, pero nosotros, como la curvatura es pequeña, estamos casi aproximando la cuerda al arco, para poder simplificar las ecuaciones y obtener la ecuación de una recta para la variación de la carga hidráulica, creciente en el río y decreciente en el torrente. En el vertedero lateral ingresa un caudal Q sub 1, sale un caudal por el vertedero y sigue un caudal Q sub 2 sobre el canal. O sea que en el canal principal, si hacemos un perfil longitudinal, está entrando caudal Q1, por el vertedero se eroga un caudal por el vertedero lateral y sigue un caudal Q2. Con lo cual vamos a tener la posibilidad de que tengamos Bernoulli menor que el Bernoulli crítico, porque acá los caudales cambian. El caudal deja de ser constante y pasa a tener distintos valores. Las condiciones iniciales de carga inicial serían H1 y H2 sobre el vertedero, definidas en función de la diferencia que existe entre H1 grande y la altura de la barrera, para ambos casos, tanto para el régimen de torrente como para el régimen de río. H1 grande menos la altura de la barrera define H1 chica, la carga hidráulica sobre el vertedero. Y lo mismo hacia aguas abajo. Se pueden presentar dos casos distintos en este caso. Calcular el caudal que eroga un vertedero que tiene una longitud dada o calcular la longitud que se necesita para erogar un caudal dado. Cualquiera de las dos se hace por diferencia finita, como lo hacíamos con el caso de la curva de remanso. Cálculo de la longitud L del vertedero lateral. ¿Qué tengo como dato? El caudal
de aproximación, el inicial, y el caudal de salida. El caudal que se eroga por el vertedero se puede calcular haciendo la diferencia de los dos. O también puedo tener Q1 y QB y Q2 lo calculo con la diferencia, exactamente igual. Calculamos las condiciones del movimiento permanente y uniforme, las condiciones de carga hidráulica sobre el canal, con Q1 y con Q2. O sea, tenemos H1 y H2, que serían las dos alturas de agua. Con esas alturas de agua, restándole la altura de la barrera, tengo las cargas hidráulicas H1 y H2 inicial y final. Y lo que hacemos es discretizar la variación entre H1 y H2, como hacíamos en la curva de remanso. A las dos alturas inicial y final de la curva de remanso lo dividimos en intervalos, calculamos la longitud, en este caso sería un diferencial de L o un delta L, en función del delta H. Y la sumatoria de las longitudes obtenidas nos da la longitud total del vertedero. Estas son las ecuaciones, esta es la ecuación de cálculo. El delta H, o diferencial de H, si yo lo considero chiquito, pero sigue siendo discreto, es el coeficiente de gasto por el Bernoulli menos la altura de agua, por H grande menos A elevado a la 3 medios, esta es la carga hidráulica, por el diferencial de L, o delta L, dividido Bernoulli menos H por el ancho superficial del canal, menos la sección de aguas vivas, dividido 2. Si el régimen es de río, se comienza desde aguas abajo hacia aguas arriba para ir incrementando la altura. Entonces le voy sumando a H2, le voy sumando los delta H hasta llegar a H1. Si el régimen es de torrente, empiezo desde aguas arriba hacia aguas abajo, haciendo lo mismo. A H1 le voy sumando los delta H hasta llegar a H2. Y cada delta L que obtengo en el intervalo de H, lo sumo en total para encontrar la longitud total del vertedero. Lo mismo pasa con el caudal. Tengo como dato el caudal inicial o el caudal final y la longitud del vertedero. El caudal inicial o el final, de modo que el caudal que vierte sobre el vertedero es la incógnita. Y la longitud del canal. Entonces ahora lo que voy a hacer es discretizar la longitud. Divido la longitud L en valores delta L y voy a ir calculando las cargas hidráulicas que le corresponden a cada valor de delta L para llegar desde la carga inicial a la final o desde la final a la inicial, cualquiera de las dos alternativas, con esta ecuación. O sea, el delta H sería M, el mismo sentido, Bernoulli menos H por H menos A a la 3 medios por delta L. Este delta L es el que yo voy a ir conociendo en función de dividir esta longitud en un número n de partes. Y voy a ir calculando la carga hidráulica de esta ecuación, el delta H. Y después, una vez que obtengo ese delta H, puedo calcular para cada delta H el delta Q que le corresponde, como si fuese un vertedero. M por H por delta L, por la raíz de 2GH. La sumatoria de los delta Q me daría el caudal total que está erogando ese vertedero lateral. ¿Cómo hago para calcular? En el régimen de torrente se discretiza la longitud del vertedero desde aguas arriba hacia aguas abajo y en el régimen de río desde aguas abajo hacia aguas arriba. El caudal total se obtiene sumando todos los delta Q que se obtienen con cada una de estas ecuaciones. En la guía de estudio hay todo un ejercicio desarrollado respecto del cálculo de la longitud y del caudal de un vertedero lateral, como para que tengan la aplicación. La última parte de la unidad 7 está relacionada a las singularidades producto de las variaciones de sección, lo que llamamos la función momenta. En los canales es muy habitual que cambien de forma, de rectangular a trapecial, de trapecial a rectangular. Eso depende mucho de la cantidad de lugar o del espacio necesario o disponible para poner una sección trapecial. Una sección trapecial tiene mucho ancho superficial, por lo tanto la franja que hay que expropiar es más grande que para el caso de una sección rectangular. Y a su vez también, no solamente la forma, sino que puede ser que se ensanchen o se estrechen y aparezcan cambios en el fondo, o sea, escalones de bajada o escalones de subida. Entonces, lo que hace la función momenta es estudiar toda esta variación. ¿Cómo cambian las circunstancias hidráulicas con la presencia de estos cambios de forma?
Entonces, aplicamos, ahí tenemos, por ejemplo, un canal inicial que tiene una forma determinada, omega 1 con una velocidad U sub 1 y una altura H1. Se produce un escalón de fondo y tenemos una sección aguas abajo de ancho más grande, sección omega 2, velocidad U2 y altura H2 de agua. Y aplicamos el principio de la variación de la cantidad de movimiento. Suponemos que es válida la ley hidrostática en cualquier sección, de modo que siempre las líneas de corriente mantienen cambios de curvaturas pequeños, para que yo pueda seguir suponiendo la ley hidrostática. Y ahí, ¿qué aplico? La variación de la cantidad de movimiento en la vertical por M y en la vertical por N, considerando dos secciones, MB y ND. Esas dos secciones son distintas. ¿Por qué? Porque aguas abajo de la singularidad se produce una zona de agua muerta, que es en la caída del agua, y por lo tanto en esta sección transversal MB vamos a tener una zona de agua viva, que es la sección A, la sección de altura H, y una sección de agua muerta, que es este pequeño segmento que va desde este punto al punto B. En esta sección de agua muerta se produce empuje hidrostático, pero no se produce variación de la cantidad de movimiento. Entonces, la sección de aguas muertas representa gráficamente también la sección de los remolinos. Esa sección de aguas muertas, les decía, genera empuje, pero no genera variación de la cantidad de movimiento. Si uno quiere sacar una velocidad, ahí no hay transporte de partículas en esa sección de aguas muertas. Las partículas giran sobre sí mismas. La sección de aguas vivas es la sección que produce la variación de la cantidad de movimiento, o sea que todas las partículas que están ubicadas en esa sección generan transporte de partículas. Por lo tanto, tienen una velocidad efectiva. Y la sección total sería la suma de las dos anteriores, aguas muertas más aguas vivas, lo indicamos con la letra omega mayúscula. Y esa sería la que produce total. Tendríamos el caudal aguas arriba, sería el producto entre estas dos secciones, de la velocidad U por la sección de aguas vivas en la sección 1, igual a la velocidad U2 por la sección de aguas vivas en la sección 2, que le llamamos omega 2. La vertical por M tendríamos una sección de aguas vivas que va, en este caso sería A', E, A'. Esta sería la sección de aguas vivas de la sección 1. Y en la sección de aguas vivas 2 sería C', B, C', y sería esta otra, la sección de aguas vivas 2. No solamente se ensanchan los laterales, sino también el fondo cae. La velocidad en la sección 1 sería el caudal total dividido en la sección de aguas vivas inicial, y la velocidad en la sección 2 sería el caudal total dividido en la sección de aguas vivas final. La variación de la cantidad de movimiento sería la masa en la unidad de tiempo, que es el producto de la densidad por el caudal, dividido la variación de velocidad. Masa por variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Densidad por caudal por U2 menos U. Esa es la variación de la velocidad que se produce. Y ahora, ¿qué fuerzas son las que producen esa variación de la cantidad de movimiento? El empuje, aguas arriba, volvemos. El empuje aguas arriba, gamma por la distancia que hay desde el baricentro de la sección hasta la superficie libre del agua. Este producto es la presión en el centro de gravedad de la sección. Gamma por la distancia que hay desde la superficie libre hasta el centro de gravedad de la sección, esta sería la presión en el centro de gravedad. Multiplicado por la sección total, obtenemos el empuje sobre la sección. Lo mismo pasa para la sección 2. Gamma por neta 2 es la presión en el centro de gravedad de la sección 2 multiplicado por la sección 2. Hay que tener en cuenta que omega mayúscula es la sección total. Si reemplazamos en la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento, tenemos la masa y la variación en la unidad de tiempo con la variación de la velocidad y los empujes. El que tenemos desde aguas arriba, en la sección aguas arriba va en el sentido de la corriente, por eso es positivo, y el que tenemos en la sección aguas abajo va en sentido contrario a la corriente, por eso es negativo. Y la diferencia de estos empujes es la que produce el movimiento. Y ahí empezamos a hacer algunas operaciones matemáticas.
toda la matemática del tema está desarrollada en la guía de estudio. Obtenemos lo que se llama la función momenta, el cociente entre el caudal elevado al cuadrado dividido g por la sección de aguas vivas, más el producto de la distancia que hay desde la superficie libre del agua hasta el baricentro de la sección total, multiplicado por la sección total, en la sección inicial y en la sección final. Y son iguales entre sí, o sea, tiene una mecánica muy parecida a la del Bernoulli. La energía en las secciones se mantiene constante. Esa es la función momenta. M es Q cuadrado sobre G por omega más neta por omega grande igual a constante. Tiene una dimensión de longitud al cubo si hacemos el análisis dimensional. L a la sexta sobre tiempo al cuadrado es el caudal al cuadrado. L sobre T cuadrado es la aceleración de la gravedad, L cuadrado es la sección y este es L por L cuadrado. También tiene la particularidad de que si H tiende a 0, la sección tiende a 0 y por lo tanto la momenta tiende a infinito, porque este sumando tiende a infinito. Y si H tiende a infinito, la sección tiende a infinito, esta sección total también tiende a infinito y la momenta también tiende a infinito. O sea, tiene una variación parecida a la del Bernoulli. Es más, si graficamos Bernoulli y momenta en el eje de las ordenadas y H en el eje de las ordenadas y Bernoulli o momenta en el eje de las abscisas, tenemos la función Bernoulli asintótica a la recta 45 y al eje de las abscisas y la función momenta por dentro, teniendo el mínimo en el mismo punto, que es la altura crítica. Produce la mínima momenta en la altura crítica igual que produce el mínimo. Esa función momenta también la podemos aplicar para secciones rectangulares, que viene con un ancho L1, pasamos a un ancho L2, o sea, se ensancha la sección y a su vez hay un escalón de fondo. ¿Cuál es la sección 1? Sería la sección inmediatamente aguas abajo del escalón. Sería pegadita a esta sección. Ahí tendríamos la sección 1. La sección de aguas vivas 1 y la sección total 1. La sección aguas abajo sería la que tiene ancho L2 y altura H2, que sería la misma. La sección de aguas vivas es igual a la total porque en esta sección no tenemos aguas muertas. En cambio, en esta sí tenemos agua muerta. Tenemos esta agua muerta abajo y estas dos aguas muertas de los costados. Entonces, la sección de aguas vivas inicial sería L1 por H1. L1 por H1. La sección de aguas vivas, la sección total sería H1 más A, porque ya estamos considerando hacia aguas abajo, el agua muerta de abajo y el agua muerta de los costados. Entonces sería por L2. H1 más A, la altura total, por L2. La sección, el baricentro de esa sección estaría H1 más A sobre 2. En la sección 2, la sección de aguas vivas es igual a la sección de total, H2 por L2, y neta 2 es H2 sobre 2, porque estamos considerando sección rectangular, ancho constante. Definimos N como L2 sobre L1, X1 como H1 sobre H crítico 2 y X2 como H2 sobre H crítico 2 y K como A sobre H crítico 2. Y después de hacer todo el análisis matemático que está en la guía de estudio, por eso no lo repetimos acá, obtenemos una ecuación, porque se reemplaza el caudal sobre G L2 al cuadrado por H crítico 2 al cubo, y después de agrupar las alturas críticas con las cargas hidráulicas, con H1 y con H2, reemplazar la relación L2 sobre L1 con N y H1 más A, en este caso el A sobre la altura crítica 2 con K, obtenemos esta ecuación de la momenta, que es solo válida para secciones rectangulares. 1 sobre X2 menos N sobre X1, X1 más K al cuadrado sobre 2 menos X2 al cuadrado sobre 2. Esto es aplicable en general. Cuando hay escalón de fondo aparece un K y cuando hay cambio de ancho aparece el N. Ahora, si tenemos solamente variación brusca del ancho, es un cambio de la sección transversal sin cambio del ancho ni de escalón. O sea, no tenemos ensanche real de las paredes del canal ni variación de fondo, pero sí existe una variación de la sección mojada. Eso se da en el resalto, cuando pasamos de torrente a río. Tenemos una sección menor a una sección mayor. K vale 0 y N vale 1 y la ecuación queda así. Esta es la ecuación de un resalto para sección rectangular.
tenemos la ecuación de un ensanche brusco pero sin escalón de fondo. K es distinto de 0 y N vale 1. Y cuando tenemos variación de ancho sin escalón de fondo, K vale 0 y N es distinto de 1, que serían los casos de aplicación. En el trabajo práctico hay varios casos de aplicación al respecto. ¿Qué pasa con el resalto hidráulico? ¿Cómo aplicamos la momenta para el resalto hidráulico? El resalto hidráulico es un fenómeno que consiste en un ensanche brusco de la sección líquida de la corriente sin que exista ni cambio de ancho ni escalón. Lo que hay en general es un cambio de pendiente. Entonces pasamos de una pendiente fuerte a una pendiente suave y pasamos de un torrente a un río. Las aplicaciones prácticas más importantes del resalto es la disipación de la energía del agua, recuperar una altura o aumentar el nivel aguas abajo, indicar condiciones especiales de flujo como la existencia de un régimen torrencial, mezclar químicos utilizados para la purificación del agua, airear el agua porque el resalto es como una especie de vórtice de eje horizontal que lo que hace es que el agua gire sobre sí misma. Entonces se puede usar no solo para mezclar, sino para airear el agua, previniendo taponamientos de aire, sin necesidad de imprimir una energía mecánica. Desde el punto de vista cinemático, el resalto lo vimos en la unidad 6, es una onda estacionaria cuyo número de Froude en esta altura inicial tiene que ser como mínimo 1,75 para que produzca resalto. Una onda estacionaria significa que tiene una velocidad absoluta igual a 0. Y la velocidad con la que el observador que está en un costado del canal ve al resalto es 0. Pero en realidad la celeridad de esa onda resalto es igual a la velocidad crítica. Y acá se iguala a la velocidad crítica y por lo tanto la onda se queda quieta. Lo vimos en la unidad 6. También lo podemos analizar en función de la función momenta para sección de cualquier forma. Q cuadrado sobre G, sección final, es igual a la sección de agua viva final más la sección total final por la distancia y las mismas condiciones en la sección inicial. Entonces yo podría aplicar esta misma función momenta para un resalto considerando la sección inicial y la final del resalto. Y en estas particularidades la sección de aguas vivas coincide con la total. Y obtengo una ecuación que va relacionando altura inicial y altura final. Esas alturas la bibliografía le llama alturas conjugadas. Son aquellas en las cuales para un caudal determinado el resalto, definida la inicial, existe una sola final que verifica la energía del resalto a través de la función momenta. O al revés, tenida como dato la final, hay una sola inicial que verifica las condiciones de la función momenta. Eso significa que las alturas son conjugadas, son biunívocas. Si lo aplicamos a una sección rectangular, la sección final es el producto de h por L, altura por ancho, y la inicial también, altura por ancho, y se obtiene una ecuación que es esta, la misma que vimos recién para resalto, en el caso de la momenta. Esta misma ecuación se pueden hacer algunas operaciones matemáticas para obtener un polinomio. Este polinomio, podemos tener, si se reemplaza, se simplifican las condiciones, quedaría x inicial al cuadrado por x final más x final al cuadrado por x inicial menos 2 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Si la incógnita es la x inicial, esas son las raíces. Menos x final sobre 2 más menos la raíz cuadrada de x final al cuadrado sobre 4 más 2 veces sobre x final. Si la incógnita es x final, esas son las raíces. Y entonces yo, conocida la altura inicial de un resalto, puedo calcular la final con esta ecuación, o al revés, conocida la final, puedo calcular la inicial con esta ecuación, que se obtiene del planteo de las soluciones de la ecuación cuadrática. La longitud del resalto la puedo obtener con cualquiera de estas ecuaciones, son todas experimentales, definidas con distintos autores, por supuesto, y hay variación importante en los valores de las longitudes. También tenemos un gráfico elaborado por el Bureau of Reclamation de la longitud del resalto en función del número de Froude y cómo se clasifican los resaltos en función del número de Froude. L es la longitud dividido I2, que es la altura aguas abajo, en función del Froude, que es el Froude aguas arriba, por supuesto.
La clasificación también está dada por el Bureau of Reclamation en función del número de FRUT del torrente, o resalto ondulatorio cuando el FRUT está entre 1 y 1,75, esto también lo vimos al final de la unidad 6. La superficie de agua muestra ondulaciones, es el resalto débil cuando está entre 1,75 y 2,5, entre 2,5 y 4,5 es el oscilante, el estable es entre 4,5 y 9, y mayor que 9 es un resalto fuerte. Siempre se trata, si yo quiero provocar resalto por alguna circunstancia, que sea estable, entre 4,5 y 9. Entonces tengo que darle la geometría necesaria al resalto para que sea estable. Ahí tenemos una foto de un resalto, esta sería la sección del torrente, la sección del río. Un resalto ondulatorio, esto también lo vimos cuando vimos canales. Acá tenemos el resalto ondulatorio. Producido, acá está el resalto como cruzado en la sección, porque está producido por esta variación del ancho. Ahí se ve mejor. Por este estrechamiento se ve que el resalto se cruza, no queda perpendicular a las paredes. Y ahí se ve el perfil superior del resalto. ¿Cómo se calcula ese superior? Hay gráficos, Baquemetef y Matzke, dan el perfil de el resalto superior, en función de las condiciones agua abajo, y 2 e I, que sería la altura, la diferencia entre aguas abajo y aguas arriba. En pendiente inclinada también se puede analizar el resalto, cómo cambia la ecuación de la momenta I, impactando con la componente del peso propio del agua en la dirección del flujo. En este caso hay una componente del peso propio del agua en la dirección del flujo que hay que tener en cuenta dentro de las fuerzas que producen el movimiento, aparte de la diferencia de empujes, el empuje aguas arriba y el de aguas abajo. Y la ecuación de la momenta aparece un tercer término en el segundo miembro relacionada con el peso propio del agua. Y la longitud también del resalto cambia. Este H sería, ese H grande es H medio sobre la altura crítica, L sería la longitud del resalto sobre la altura crítica, e I es la pendiente del lecho inclinado. Eso es cuando tenemos pendientes importantes, ¿no? Ahora tenemos apertura de 68 centímetros, 3 metros de altura de agua aguas arriba, una longitud de 11 metros del cuenco, que baja 50 centímetros, y tenemos una altura de la barrera de fondo de 22 milímetros, de 22 centímetros, una longitud de 45, y vemos cómo se produce el resalto aguas abajo de esta barrera, con altura conjugada de 8 centímetros a la entrada y de 11 centímetros y medio a la salida, sin provocar ningún tipo de perturbación aguas abajo. A la incorporación de aire. La vena está totalmente descubierta. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver hacia aguas abajo el resalto. Sacamos la regla y vemos el resalto que se produce aguas abajo y la condición. Aceleración de la corriente que hay por el estrechamiento de la corriente. Y hacia aguas abajo, cómo va cambiando la variación de las condiciones hidráulicas. Bueno, ¿cuál es la pérdida de carga en un ensanche lateral y en un ensanche de fondo? Es lo que llamamos el teorema de Borda para las canalizaciones abiertas.
tenemos el ensanche lateral y el escalón de bajada, y cómo va cambiando, en ese caso, las condiciones hidráulicas. Estamos tomando la sección inmediatamente aguas abajo del escalón. El Bernoulli en esa sección sería H' más 1 al cuadrado sobre 2G, y el Bernoulli aguas abajo sería H2 más U2 al cuadrado sobre 2G más delta, que sería la pérdida de carga. Si yo esta sección la acerco lo que más pueda y esta la tomo inmediatamente aguas abajo inmediatamente aguas arriba, perdón, del escalón, podría cuantificar la pérdida de carga producida por el escalón. Ese H' sería la altura de agua que está encima del escalón, y la pérdida de carga sería H' menos H2 más 1 al cuadrado sobre 2G menos U2 al cuadrado sobre 2G. Se plantea la variación de la cantidad de movimiento con la misma expresión de la función momenta para poder encontrar esta pérdida de carga delta. ¿Cómo? Calculando el valor de H', porque yo conozco las condiciones de aguas abajo y quiero saber las de aguas arriba. O al revés, conozco la de aguas arriba y quiero saber las de aguas abajo, para calcular la pérdida de carga. Reemplazando numéricamente esos valores, el desarrollo matemático completo está en la guía de estudio, no lo vamos a volver acá. A ver, quedaría H2 menos H' al cuadrado sobre 2 veces H2 más 1 menos U2 al cuadrado sobre 2G. Cuando H', si H2 se acerca a H', sumando tiende a 0 y por lo tanto nos queda la diferencia de las velocidades elevado al cuadrado dividido 2G, que es el teorema de Borda que veíamos siempre. Y ahí tendríamos que considerar cómo tener en cuenta ese valor de H'. H' sería H2 menos epsilon por H, en donde epsilon por H es esta distancia que se puede calcular en función de H, que sería la diferencia entre H2 y H1, aguas arriba del escalón. Este valor de epsilon es un coeficiente que lo que hace es cuantificar la disminución del valor de H por la presencia de la singularidad. Y esa disminución va a depender, si la napa es sumergida, ese epsilon vale 1, entonces H' es igual a H1 más A directamente, que serían las condiciones aguas arriba del escalón. Si la napa es ondulada o superficial y si el régimen es de río, epsilon vale 1 y entonces H' es igual a H1 más A. Pero si es de torrente, el epsilon vale 0,25 y entonces H' es 3/4 de H2 más 1/4 de H1 más A. Y entonces puedo calcular la pérdida de carga del escalón y del ensanche, o sea, producto de la singularidad, teniendo en cuenta el tipo de régimen al que se relaciona. En el escalón de subida la cosa cambia un poco respecto del escalón de bajada, porque existe una contracción adicional en el escalón de subida. La línea de flujo inferior se contrae, choca contra este borde recto, se vuelve a contraer y se vuelve a pegar. Esta contracción adicional genera una pérdida de carga. Esa pérdida de carga hace que las condiciones de la ecuación de la momenta sean distintas y por lo tanto el empuje aguas arriba ya no sea exactamente la integración de este diagrama triangular, sino que haya una pequeña variación porque ya la ley hidrostática, en donde decíamos que los cambios de curvatura eran muy suaves, acá ya no se cumple. Entonces, para cuantificar ese impacto de que no se cumple la ley hidrostática, se multiplica todo por un coeficiente C, que es el coeficiente del escalón, que lo que hace es modificar el valor del empuje inicial. Y ese coeficiente C termina en la función momenta, multiplicando a x1, que en este caso sería menos k porque es escalón de subida en lugar de escalón de bajada, sobre 2 más 1 sobre x1. Ese c vale aproximadamente 0,95 en forma experimental. O sea que se modifica la función momenta en el escalón de subida incorporando este coeficiente del escalón que sirve para disminuir el empuje resultante porque ya la expresión de la ley hidrostática no tiene gran validez cuando hay grandes cambios de la línea de corriente. Después tenemos los cambios graduales, las pérdidas de carga asociadas a los cambios graduales de sección, ensanche gradual, o sea, en lugar de tener el ensanche en una sección, lo que hacemos gradualmente. Esa pérdida de carga es la diferencia de velocidad elevado al cuadrado sobre 2G multiplicado por un coeficiente,
Y ese coeficiente depende de la relación de los anchos y del ángulo al centro que forman las paredes de ese ensanche. Ahí tenemos para distintos valores de alfa el valor de épsilon. Fijémonos que el épsilon, sería el más chico de todos, sería el que daría la pérdida de carga más chica. Estamos en el 0,2083, 15 grados 16 minutos. Y para una relación de 2,3. Para una relación de 4,23, el más chico está en los 11 grados. Entre 11 y 15 hay una ecuación que relaciona también ese valor, que dice que entre 11 y 13 grados nos da las pérdidas de carga menores para los ensanches paulatinos. O sea que en los canales, mientras yo respete este ángulo de 11 a 13 grados, puedo mantener controlada la pérdida de carga. En el caso de los canales es muy importante tener controladas las pérdidas de carga porque la energía la abastece, la energía para el movimiento la da el peso propio del agua. Entonces, si tenemos muchas pérdidas de carga, empieza a disminuir mucho la velocidad. La sección transversal se hace grande para el mismo caudal y el canal rebalsa. Y ahí tendríamos la pérdida de carga por frotamiento, que sumada a la pérdida de carga por el ensanche gradual, porque acá ya no podemos considerar que frotamiento es despreciable. Al tener una longitud un poco más importante, hay que tener en cuenta la pérdida de carga por frotamiento para el ensanche lateral y cuantificar todas las pérdidas de carga. Pérdida de carga relacionada con la diferencia de los Bernoulli entre la altura inicial y la final. Bueno, vamos a hacer una pequeña vamos a hacer una pequeña aplicación de la función momenta para una sección rectangular de ancho 3 metros que cae 30 centímetros formando un escalón de bajada, y desde el escalón hacia aguas abajo la sección pasa a ser trapecial con 4 metros de base y taludes 1 en 1. Determinar la altura de agua en la sección aguas arriba si la altura de agua en la sección aguas abajo es 1,30 para un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí tenemos el perfil longitudinal, tenemos el escalón de bajada de 30 centímetros y en esa misma sección hay un ensanche de los 3 metros de ancho de la sección rectangular a 4 metros de ancho de la sección trapecial y las paredes caen con taludes 1 en 1. Esta sería H1 más A, 1,30 sería la altura aguas abajo y yo quiero calcular la altura aguas arriba. Entonces aplico la función momenta. Acá ya no puedo aplicar la ecuación de la momenta porque la sección no es rectangular. Q cuadrado sobre G omega 1 más la distancia por la sección total 1 igual a las condiciones en la sección 2. ¿Cuáles son las secciones? La sección de aguas vivas y la sección total. La sección aguas arriba, tenemos una sección rectangular que tiene un ancho de 3 metros y la altura es la incógnita, H1. Por lo tanto, la sección de aguas vivas, aguas arriba es B1 por H1 igual a B1 por H1 porque como la sección es rectangular, el ancho inferior es igual al ancho superior. Y la altura H1 es la incógnita. La sección total aguas abajo es inmediatamente aguas abajo del escalón. Inmediatamente aguas abajo del escalón tengo un ancho, un ensanchamiento a B2 a la sección trapecial y a B2. O sea que voy a tener una sección trapecial de ancho inferior B2, pero altura igual a H1 más A, que sería la altura H1 con la que venía en la rectangular, más el escalón de bajada. El ancho inferior de esa sección es B2, el ancho superior sería B2 más 2 veces H1 más A, porque como estos dos taludes son 1 en 1, lo que baja, o sea, la altura es igual al ancho en este triángulo. Y sería 2 veces un segmento de aquí y un segmento de acá. La sección entonces total sería B2 más B2 por 2 veces H1 más A por la altura H1 más A sobre 2. Si yo sumo esto, que podría sacar factor común 2 arriba, se simplifica con el de abajo y me queda B2 más H1 más A por H1 más A. En la sección aguas abajo, ¿qué tengo? Solamente sección trapecial, no hay aguas muertas, todo es aguas vivas, por lo tanto la sección total coincide con la sección de aguas vivas. Ancho B2, altura H2 y ancho superficial B2 más 2 veces H2. Entonces la sección aguas abajo es igual, la de aguas vivas igual a la sección total, igual a B2 grande más B2 chica por H2 sobre 2.
Y la sección de aguas vivas sería 2 veces B2 más 2 veces H2 sobre 2 por H2, igual a 6,89 metros cuadrados, porque todo es dato. Los 4 metros, el metro 30, de la altura aguas abajo. Entonces ya puedo calcular. ¿Qué tengo que calcular ahora? La distancia neta 1 y la distancia neta 2. La distancia neta 1 sería desde la superficie libre del agua hasta el baricentro de la sección total 1. Hay que recordar que la sección total 1 tiene una altura de H1 más A, un ancho superficial de B2 más 2H1 más A y un ancho inferior de B2. ¿Cómo se ubicaba el baricentro de un trapecio? Si se acuerdan en la unidad 1, era H sobre 3 por B grande más 2B chica sobre B grande más B chica. B grande es B2 más 2 veces H1 más A, B chica es B2 y H es H1 más A. Y ahí está todo reemplazado y despejado. El valor de la distancia neta 1. Y la distancia neta 2, H sería H2, el ancho superficial sería B2 más 2H2, el ancho inferior B2. Volvemos a aplicar la misma ecuación del trapecio, H sobre 3, B grande más 2B chica sobre B grande más B chica, y reemplazamos, numéricamente se puede reemplazar porque todos son datos, y nos da 0,597 metros. Acá está reemplazado todo. Las condiciones de aguas arriba, lo que se pueda calcular, porque Q cuadrado sobre GH sobre G B1, H1 es incógnita, H1 más A sobre 6, entonces vamos reemplazando y obtenemos en el primer sumando 0,544 sobre H1, en el segundo sumando tenemos el producto de H1 dentro de un paréntesis y H1 dentro de otro paréntesis. Y en el caso de la momenta en la sección 2, sería el caudal al cuadrado dividido G por la sección que la calculamos recién, por la distancia que la calculamos recién, por 6,89. O sea, esto obtenemos el 4,347 metros cúbicos. La ecuación queda así, con un H1 en el denominador, un H1 en el numerador y otro H1, o sea que acá tendríamos un H1 cuadrado y un H1 en el denominador. Se puede multiplicar todo por H1 y obtener la ecuación cúbica y resolverlo. Yo he elegido hacer un método por iteraciones sucesivas, dándole distintos valores a H1 hasta que se iguale el primer miembro con el segundo miembro. 0,965 para el primer término, el segundo término, que sería el primer sumando, el segundo sumando, la suma es 436, que es prácticamente 435 de acá, o sea que tenemos las respuestas positivas, porque hay una respuesta negativa, como saben ustedes en las funciones cúbicas, y dos positivas. Las dos positivas son 0,965 y 0,138. ¿Cómo elijo la correcta respecto de ese punto? Considerando que esas dos son las raíces positivas. Calculo primero el Bernoulli aguas abajo, que lo conozco, H2 más U2 al cuadrado sobre 2G. 1,30 m por el caudal sobre la sección, 1,317. El Bernoulli aguas arriba tiene que ser mayor que el Bernoulli aguas abajo. Entonces, calculo el Bernoulli con los 0,965, 1,362. Y calculo el Bernoulli con 0,138, 7,89. No hay posibilidad de que sea este el Bernoulli porque que le corresponde, ya que la diferencia sería para las variaciones que se producen por efecto de la singularidad, estaríamos pasando de 7,9 metros a 1,32 metros la energía. Entonces, adoptamos el que está más cercano, que sería en este caso el 1,36, mayor que 1,31 y más cercano. Este 0,138 corresponde a un régimen de torrente y ese 0,965 corresponde a un régimen de río, igual que en el caso del Bernoulli, que para una misma energía teníamos un torrente y un río que verificaba el mismo Bernoulli, lo mismo pasa para la momenta. Hay condiciones de río y condiciones de torrente que verifican la misma momenta. La respuesta entonces correcta es 0,965. El mismo caso, nada más que en lugar de ser sección trapecial, lo hacemos rectangular. Un canal rectangular de 3 metros de ancho que cae 30 centímetros formando un escalón de bajada y desde la caída la sección transversal pasa a tener 4 metros de ancho. No pasa trapecial, pasa rectangular pero de 4 metros de ancho.
el caudal es 4 metros cúbicos por segundo y determinar la altura de agua, aguas arriba, considerando que aguas abajo 1,30 m. Aplicamos la ecuación de la momenta aquí porque las dos secciones son rectangulares, tanto aguas arriba como aguas abajo. X2 es dato, X1 es la incógnita. N sería la relación entre B2 y B1, anchos aguas abajo sobre aguas arriba, 4 sobre 3, 1,33. K sería A sobre la altura crítica aguas abajo. La altura crítica aguas abajo se calcula caudal sobre ancho aguas abajo al cuadrado por 1 sobre G, la raíz cúbica. El ancho es constante, B2 grande es lo mismo que B2 chica, 4 metros. Y me da un K de 0,64. X2, que sería H2 sobre la altura crítica 2, 2,784. X1 es la incógnita. Entonces se reemplaza en la ecuación de la momenta. N vale 1,33, K vale 0,64 y se obtiene el polinomio de tercer grado. Las soluciones son 2,035, 0,355 y menos 3,68. La negativa la eliminamos, analizamos la más grande y la más chica. La más grande me da una altura de 0,95 y la más chica me da una altura de 0,166. Antes era acá 0,965 y 0,18. Pero la diferencia está en que el otro es trapecial y este es rectangular. O sea, pasa de rectangular angosto a rectangular ancho. En cambio, en el ejercicio anterior teníamos un rectangular angosto a un trapecial ancho. Las condiciones del Bernoulli aguas abajo, 1,35. Perdón, Bernoulli aguas arriba, 1,35 para el 0,95, 3,75 para el 0,166. Consideramos, obviamente, la relación entre 1,35 y el 1,33 para las condiciones de aguas abajo. O sea que 0,95 sería la altura que corresponde adoptar como soluciones al ejercicio en este caso. Los dos cumplen la condición de que el Bernoulli aguas arriba es mayor que el Bernoulli aguas abajo, pero la similitud, digamos, en los valores de Bernoulli nos llevan a creer que este 0,95 es la sección, el Bernoulli adecuado. Otra forma de poder encontrar cuál es la solución adecuada es si supiéramos las pendientes, aguas arriba y aguas abajo. En este caso, aguas arriba, si tenemos la pendiente aguas arriba, podemos calcular qué altura le corresponde a esa pendiente y comparar con cuál de estas dos soluciones es la correcta. Tenemos un resalto, un canal rectangular que conduce un caudal de 1,36 metros cúbicos por segundo con un ancho de 1,5 metros, una altura de río de 0,90, H2. Se produce un resalto por un cambio de pendiente. Usando la ecuación de la momenta, calcular la conjugada del resalto, que es H1, la altura aguas arriba. Ahí tenemos, como es sección rectangular, podemos usar la ecuación de la momenta del resalto para la sección rectangular. Las condiciones aguas abajo serían H2 sobre la altura crítica 2. La altura crítica 2 la puedo calcular, tengo todos los datos, caudal, ancho, G, y calculo X2, haciendo 0,9 dividido 0,44. Y sería 1 sobre X2 menos 1 sobre X1 igual a X1 al cuadrado sobre 2 menos X al cuadrado sobre 2. Encuentro el polinomio o la ecuación cuadrática o la ecuación de tercer grado, cualquiera de las dos alternativas, y las raíces son 0,398, 2,051 y menos 2,449. Este 2,051 coincide con el dato. Obviamente que si yo tengo que calcular las condiciones, la altura inicial del resalto y tengo la final del resalto, y las dos son biunívocas, una de las soluciones tiene que coincidir con el dato. O sea, una de estas X1 tiene que ser igual a X2, porque son biunívocas. Ahí tenemos las condiciones, aguas arriba, 0,18, 0,18 la altura en la sección aguas arriba con la solución 1, con la solución 2, 0,9, que esta coincide con la altura aguas abajo, y calculo los Bernoulli, H1 más 1 al cuadrado sobre 2G, la velocidad y el Bernoulli, 1,47, el Bernoulli aguas abajo, 0,95. La diferencia de Bernoulli sería la pérdida de carga del resalto.
1,47 menos 0,95. Y el FRUT lo calculo en las condiciones del torrente. La velocidad dividido G por H, 3,79. Ese sería el número de FRUT del resalto que produce ese cambio de pendiente.